Pichincha Universal, generando noticias. Iniciamos ya nuestro primer diálogo de la tarde. Byron Flores, viceministro de Agricultura y Ganadería, está con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Siempre pedimos a las autoridades de Estado un contexto más general de la situación y en este caso, siendo tan importante la situación del agro, sobre todo de cara a los acuerdos comerciales que estamos a punto de enfrentar, digamos, ahora mismo el de la Alianza del Pacífico, Ecuador como invitado, pero el siguiente año ya como parte de. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Marisabel. Buenas tardes a todos. Sí, definitivamente para el país todos estos acuerdos y tratados que están por venir son muy importantes, ya que la actividad agrícola es la principal actividad económica generadora de divisas y de empleos en el país. Entonces, si bien durante muchos años tal vez no se ha atendido de manera adecuada, eso no quiere decir que no tengamos que retomar la visión hacia el campo y hacia el desarrollo eficiente y competitivo del agro ecuatoriano. ¿Qué estrategia está trazada precisamente para que podamos ser mucho más sólidos? Claro, más allá de las estrategias de negociación, hablo de una productividad que pueda entregarnos más competitividad, ¿verdad? Sí. Naciones tan grandes con los mismos o similares productos como México. Sí, Ecuador es un país pequeño, es un país que tiene algunos problemas estructurales en el tema agrícola, es un país que vive de la exportación, lo que consume el Ecuador de lo que produce es muy poco. No solo por nuestro tamaño, sino por los hábitos de consumo. En el Ecuador, salvo el arroz y el pollo, en el resto de productos estamos muy por debajo de las tasas de consumo del resto de Latinoamérica. Somos el país que menos leche toma, el país que menos carne come, uno de los países que menos papa come. Entonces, eso complica un poco la producción tradicional que es para consumo interno. Entonces, siempre tenemos que ver hacia afuera. ¿Qué es lo que más consumimos, perdona, para completar ese círculo? Arroz. Nosotros consumimos alrededor de 47 kilos de arroz al año. Es más, si calculas el aporte de proteína que tiene el arroz dentro de la dieta ecuatoriana, es superior al aporte de proteína que tiene la carne de res. Entonces, suena raro, pero el principal fuente de proteína del ecuatoriano es el arroz. Con todo tiene lo que una mala conlleva. prensa por el carbohidrato, ¿no? Pero sí, proteína es que, en el arroz. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que no es bueno comer solo arroz. Por más que tenga un aporte proteico, el porcentaje de carbohidratos y de otros productos que no son tan saludables, pues no contribuye. Por eso nosotros tenemos que tener una dieta un poco más equilibrada. Pero en todo caso eso... Pero en ese producto en específico ha habido sobreproducción, ha habido estrategias de unidades, de acopio, de distribución que en muchos momentos fracasaron. Quedaron apilados muchísimo. Sí, pero eso pasa por un problema. Si bien el arroz tiene una alta tasa de consumo, una de las más altas, pero igual somos costosos para producir arroz, somos ineficientes produciendo. La mayor parte de lo que producimos nosotros somos poco competitivos. Somos un país caro, creo que no hay mucho por hacer en ese sentido. Estamos dolarizados. Sí, o sea, no tenemos mucho margen, pero lo que sí podemos hacer es mejorar productividad para reducir el costo por unidad, y para eso hay que invertir mucho en tecnología, hay que invertir mucho en investigación. Yo siempre hago un símil, es como que nosotros vamos a una guerra y enviamos un soldado muy bien preparado físicamente, pero solo con las manos. Cuando él se enfrente con otro soldado, así no esté preparado tan bien físicamente, pero tiene una pistola o tiene un arma, pues estamos conscientes quién va a ganar. La diferencia es que el uno tiene tecnología, el otro no. Entonces esa es una deuda aquí en el Ecuador. ¿Quiénes entran en esa ecuación? Porque los soldados serían un poco los productores, pocos que tienen la capacidad de poder implementar tecnología, de adaptación y de innovación, pero los exportadores, por ejemplo, y el gobierno en ese caso, ¿cuáles serían los roles? Bueno, hay tres patas tiene esta mesa. Una es el gobierno, ni siquiera es la más importante, pero una es el gobierno, otra es la empresa privada y otra es la academia. Entre los tres tenemos que configurar un sistema de investigación y de generación de tecnología y de adopción de tecnología que sea eficiente y que sea permanente, ¿no? Porque los tiempos cambian, las condiciones cambian, los hábitos de consumo cambian, las exigencias cambian, y nosotros debemos ser un país
con una apertura necesaria hacia la tecnología. Nosotros tenemos aquí un centro de investigación, el INIAP, que más allá de que durante muchos años hizo una gran labor con grandes científicos y produjo mucho beneficio o bienestar al país por variedades, híbridos que producía de diferentes especies, ya sea papa, maíz, arroz, soya. Ahora está bastante caído, ¿no? Entonces estaba con bastantes problemas porque los últimos años se decidió matar el INIAP, se recortó presupuesto, se cambió el sistema de administración, de autogestión, y estábamos matando la base de todo, que es nuestra investigación. Entonces, siendo el país mayor productor de banano, seguimos adoptando tecnología del extranjero. O sea, imagínense, cuando nosotros deberíamos estar a la cabeza del mundo en generación de esa tecnología. ¿Y por qué no se lo ha recuperado al INIAP? Bueno, sí, Estamos nosotros ahora, esta administración del ingeniero Javier Lazo, de este ministro, que nótese, desde hace cuántos años el Ecuador no tiene un ministro de Agricultura que sea ingeniero agrónomo y que sea productor. Venimos brincando desde poetas, sociólogos, economistas, que con todo el respeto que se merecen, no son técnicos ni profesionales del área. ¿Cuánto tiempo está Javier Lazo? Javier entró el año pasado, en agosto. Vamos a cumplir un año de gestión. Hemos dado pasos importantes. Les reitero ahí la pregunta, ¿qué han hecho por el INIAP? Bueno, dado que, por ejemplo, allí la innovación y la investigación es tan importante. Claro, primero alinearlo, ¿no? Alinearlo hacia los intereses del país y hacia la visión agrícola de este gobierno. Entonces, INIAP está reactivándose, está reestructurándose y sobre todo, como te decía, está trabajando ya de la mano del ministerio. Por ejemplo, en temas de investigación en papa, si tú ves o debes haber escuchado, ya hace algún tiempo aquí viene un problema de punta morada en papa, que se lo viene escuchando desde hace muchos años que baja del norte, no se hizo nada. Bueno, el INIAP ahora está trabajando fuertemente en eso y en la transferencia de tecnología. Tenemos los problemas de producción de cogollo en Palma, que desde hace 43 años hubo la alerta y nadie hizo nada. Y pues bien, ahora el gobierno o esta administración está tratando de solucionar un problema que se dejó avanzar mucho. Y ahora la amenaza mundial, que es el Phoc o Fusarium oxysporum raza 4, que amenaza, aparentemente ya llegó a América, amenaza con para todos los cultivos de musáceas, llámese musáceas banano, plátano, abacá, orito, todos esos. Entonces, y resulta que es el principal producto agrícola. Exactamente, así es. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que todavía no llega al Ecuador y sin embargo el Ecuador ya tiene toda una estrategia montada de exclusión para evitar que ingrese la enfermedad, donde estamos en convenios con organismos internacionales como OIRSA, estamos con Australia, con la Universidad de Queensland, tenemos técnicos capacitados, tanto así que ya países como Panamá nos están pidiendo acompañamiento por todas las prácticas que se han desarrollado aquí para prevención del ingreso de Fusarium. Tú tienes ahí un material infográfico que ya está circulando, ya está en manos de la gran mayoría de los productores, donde se explica qué es el Fusarium, cómo se debe proceder, qué se debe hacer, y más todas las labores en puertos, aeropuertos, fronteras, desinfectando vehículos, desinfectando calzado, para evitar el ingreso. Es un hongo, ¿verdad? Es un hongo que habita en todos los suelos. Hace muchos años en el Ecuador hubo un Fusarium raza 1, que acabó con todas las plantaciones del guineo o banano de seda que había antes, o el Gros Michel. Ahora es una nueva raza 4, que apareció en Asia, se diseminó hacia África y ahora aparentemente, según reportes de Colombia, ingresó al continente americano. Pero la diferencia es que afecta a todas las musáceas. Eventualmente nos podemos quedar sin plátano si no hacemos bien el... Y no es tan fácil de detectarlo, por lo que me bueno, ha pasado este material. Tiene sus síntomas característicos. El problema es que no tiene cura. No basta con cambiar de cultivo, porque él se queda en el suelo y tú entras a tu terreno y lo puedes ir llevando en los zapatos y diseminándolo por todos lados. Claro, pero ya una vez que ya porta, digamos, la planta, es cuando cuando ya se ve acá. Ya están los síntomas, exactamente. Sí, pero antes no, digamos, cuando se ha contagiado de este hongo no es visible de inmediato. No, tienen que verse los primeros síntomas y ahí viene Agrocalidad con su comando de contención, que se llama, que está capacitado. Ellos hacen en cuarentena en el sitio, hacen unas labores
para evitar que se siga diseminando y se tiene contenido el hongo en un solo punto. No va a desaparecer el hongo de ahí, pero Se está pone en contenido. cuarentena. Se evita que se siga diseminando. Y que no se lo corte, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, todo esto ya ha sido compartido a los productores. Estamos en una rueda de capacitaciones a lo largo de todas las provincias que tienen cultivos de musáceas, capacitando técnicos. Agrocalidad tiene más de 600 técnicos capacitados, capacitando productores también. Hemos tenido muy buena respuesta de la empresa privada, todos están preocupados y ocupándose de las normas de bioseguridad que tienen que implementar en sus fincas, Ya. que eso es muy, muy importante. Supongo que ahí las cámaras también sí están jugando un rol de Sí, siempre. socialización de estos temas. En el caso de banano tenemos desde las verificadoras, aerofumigadoras, empresas distribuidoras de insumos, exportadores, todos están preocupados porque en caso de que el banano en Ecuador desapareciera son casi 3.000 millones de dólares No, pues de divisas y toda la logística desarrollada alrededor de este cultivo que beneficia a los otros cultivos. Hablemos del cacao. La exportación de cacao se da gracias a las frecuencias de buques que existen por la exportación de banano. La exportación de piña, gracias a las cartoneras y los servicios complementarios desarrollados por el banano. Entonces el banano tiene una importancia que trasciende más allá del gremio en sí o del rubro en sí, sino en el país. Perfecto. Bueno, hay un montón de temas que queríamos consultar hace un buen rato. No habíamos tenido la posibilidad de contar con la presencia del ministro, pero agradecemos muchísimo su presencia, sobre todo en el afán de las respuestas técnicas. Varios elementos. Tuvimos a los palmicultores con varias preocupaciones de su sector, con baja competitividad, con, digamos, una situación de baja atención, ellos dicen, desde el Estado. ¿Cómo están planteando algún tipo de estrategia con ellos? Bueno, nosotros desde que llegamos empezamos a trabajar con los palmicultores. Dentro del ministerio hay varios palmicultores en esta administración y que conocemos muy de cerca ¿Ya? la situación. Pero como le digo, en Palma se detectó el primer ataque de PCA hace 43 años en el oriente, nadie hizo nada, ahora está desbordado. Y obviamente ya corregir algo que no se hizo a tiempo es un poco más complejo. Más allá de que la palma aceitera pasa por un serio problema de competitividad, tenemos una producción promedio de 10, 12 toneladas por hectárea, cuando tenemos nuestros países vecinos con 20, 24, hasta 30 toneladas por hectárea. Y eso es por varios problemas, ¿no? Desde desatenciones de la parte privada, desatenciones del gobierno y pues desatenciones de todos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es cada uno hacer su tarea. Ahora el gobierno está impulsando la resiembra de estas áreas que fueron afectadas por pudrición de cogollo, con híbridos tolerantes a la enfermedad. Esto requiere una inversión, esto requiere un crédito, esto requiere más trabajo. Ya se acabaron los tiempos donde podíamos tener palma aceitera y tenerla ahí botada, que ella producía e ir una vez al mes a retirar el cheque en la extractora. No, es un cultivo que se tiene que desarrollar tecnológicamente y así lo están entendiendo todos los palmicultores que están renovando sus plantaciones. Claro, justamente nos estaba comentando Wilfredo Acosta, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, que las plantaciones están sufriendo un problema que afectaría o acabaría con el 60% de la producción nacional. Y esto incide en la cadena productiva. Bueno, un saludo para Wilfredo, amigo mío. Ya. Sí, sin duda. Como te digo, ingresó esta enfermedad, se ha transmitido rápidamente, no se atendió a tiempo. Y claro, ya hay un 60% de afectación hasta el año pasado y hasta hace 2 años tenemos excedentarios de aceite. Ahora hace falta aceite en el país. Ya recordé. Sí, ha caído la producción más allá de un 40% probablemente. Claro. No está aquí en esta nota que está en nuestro portal, pero recuerdo exactamente sus palabras. Él decía que podríamos generar desde el Estado y los privados, en este caso, allí sí que vendría bien la academia también, para poder generar biocombustible, decía él, que incluso no, me parece que era algo así como $20 millones lo que necesitaban para una planta de refinamiento. Sí, el biodiesel es una realidad, es una alternativa muy importante. Mucho más ecológica que el diésel proveniente de hidrocarburos. Nosotros como ministerio hemos trabajado fuertemente con el Ministerio de Hidrocarburos, con todos los otros
ministerios como el de Productividad desarrollando un plan para la producción de biodiesel, que la idea era absorber el excedente de aceite, pero ahora somos deficitarios de aceite. Eso no quiere decir que el plan debe detenerse, el plan debe continuar por todas las consideraciones, desde sociales, ya que a diferencia de Malasia, Indonesia, la palma en Ecuador es un cultivo de subsistencia, donde el 80% son pequeños productores. Entonces estamos hablando de una connotación social importantísima. Eso es uno. Dos, una connotación ambiental muy importante. Acá los quiteños conocemos cómo son los niveles de contaminación que vive la ciudad. Entonces el biodiesel tiene mayor lubricidad, duran más los motores, tienen menos emisiones de CO2 los vehículos que utilizan biodiesel. Entonces también tiene una consideración ambiental y de salud. Entonces hay un potencial allí, pero una Importante, posibilidad o viabilidad. Muy, muy importante, un potencial muy, muy importante. Siempre hay que hacer todos los análisis económicos. Lastimosamente el país no está con las mejores condiciones y el biodiesel, producir biodiesel sí es un poco más costoso que producir diésel de hidrocarburos. Pero es una de las vías de salida para poder absorber la producción de aceite del país. Ya. Viceministro, le pido nada más que le escuchemos un poquito a Wilfredo. Precisamente tenemos el audio preparado para otros elementos de su preocupación como sector. El problema ha sido el cambio de autoridades más que todo, hasta lo que vamos ahorita. O sea, queda trunco cada uno de los acuerdos. Hemos cambiado 4 ministros de Agricultura, tenemos muy buenos acercamientos con la última administración, pero hay problemas que son transversales y que hay que resolverlos a profundidad, como es el tema de comercialización, como es el tema de la baja de producción y el tema de los altos costos de producción. Estos son problemas similares en todos los cultivos agrícolas y que definitivamente hay que tener estrategias distintas para solucionarlo. Nosotros estamos planteando ante el gobierno una ley que primero nos proteja del tema comercial y lo segundo es que nos ayude a fomentar nuevamente el cultivo de la palma, pero de una manera productiva y eficiente. Esta ley está enmarcando todos estos aspectos. Hay una ley muy similar a la que tiene el banano. Estamos tratando de ajustarnos a las condiciones nuestras y es lo que estamos pidiendo al gobierno, ¿no? Estamos pidiendo en una primera instancia que se nos proteja, que al igual que los otros 11 cultivos de los cuales hay un precio referencial, como es el tema del maíz, es el tema del cacao, el mismo tema del banano, el trigo, la soya. Entonces todos estos cultivos en algún momento se requirió protección del Estado porque no podemos competir con otros países. Bueno, varios elementos. Y por cierto, uno de los primeros era el cambio de los ministros, pero ya hay un año para evaluar un poquito a Javier. Sí, Javier es un ministro que tiene una muy buena evaluación. Es un ministro totalmente capacitado para ejercer el cargo. Es un ministro con el cual puedes hablar de todas las consideraciones técnicas que quieras. O sea, es un verdadero ministro técnico, ¿sí? Entonces, sin duda tenemos muy buena imagen ahora desde el punto de vista técnico. Obviamente todo no pasa por ahí y hay temas, como dijo Wilfredo, temas transversales que van desde lo económico hasta lo normativo. Costos de la producción, por ejemplo, que claro, sí, afecta a muchos sectores. Claro, acá nosotros tenemos un costo de la mano de obra muchísimo más alto que nuestros vecinos. Colombia devaluó y diluyó los sueldos de todos los trabajadores. En Ecuador no podemos hacer eso y tampoco lo debemos hacer. Eso no va por ahí. El Ecuador tampoco es que por la mano de obra, si bajáramos a la mitad los costos de mano de obra, tampoco es que el Ecuador de repente se va a convertir en una potencia, claro, porque es que tiene otros problemas, ¿no? Viceministro, ¿podría ser una trampa solamente consolidar o concentrar, el tema de los costos de producción en los trabajadores? Porque, por ejemplo, el encarecimiento de productos, de materias primas, de insumos para la producción, viene de la mano de aranceles que capaz en la parte productiva no deberían estar. Entonces, va más por una solución más técnica y estratégica. Sí, nosotros estamos trabajando en eso. Muchos de los insumos y suministros que se ocupan en agricultura son exentos de impuestos. Eso no quiere decir que no tengan un costo de internación muy alto por las ineficiencias, la burocracia, la tramitología y todo. Pero nosotros también hemos hecho una solicitud para más de 300 partidas arancelarias en las cuales tienen que revisarse. Te pongo un ejemplo clarísimo. Acá tú puedes importar un tractor sin impuestos, no hay problema. Pero los repuestos tienen todos los impuestos del mundo y acá el mantenimiento de un equipo es costosísimo. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Entonces, todo eso nosotros estamos trabajando en concordancia con el Ministerio de Finanzas. Referente a la ley, no me puedo pronunciar de una ley, no ha llegado a nuestras manos para nuestro análisis, eso es
tal vez cruzar una línea que no debemos cruzar porque eso está en manos del legislativo. No te ¿Ley puede emitir para cada producto? Sí, eso es otro tema. Nosotros, si ya me preguntas solo si creemos que debe haber una ley para cada producto, creemos que no. Creemos que no porque los temas son estructurales, no son puntuales, no son particulares. 11 productos tienen precios mínimos de sustentación, de los cuales la mayoría tienen problemas de competitividad. Arroz, precio mínimo de sustentación, problemas de competitividad. Maíz, precio mínimo de sustentación, problemas de competitividad de toda la cadena de proteína animal. Y así, y todos los productos. Entonces, no es la vía por ahí, porque sería muy fácil. Entonces, digamos, decretemos que ahora esto vale X cantidad de dólares y decretemos el desarrollo. El desarrollo no se decreta. El desarrollo se construye vía impulso de la empresa privada. Nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es regular, facilitar, muchas veces no estorbar, para que la empresa privada se desarrolle y vaya generando ese bienestar que necesitamos. También hay como pedir ciertos compromisos mínimos. Claro. Por ejemplo, en una desgravación de impuestos o incentivos tributarios, también obtener a cambio aumento del empleo, mejoramiento de las condiciones laborales. Bueno, hay unos elementos que de pronto el gobierno también podría pedir. No, pero es que lo estamos haciendo permanentemente. Nosotros, como te digo, lo de las partidas arancelarias, nosotros estamos trabajando fuertemente en el tema de investigación. Creemos que sí se requieren ciertos subsidios redireccionados y bien utilizados, porque subsidiarte no es regalarte un kit. Eso te estoy volviendo dependiente del regalo cada año. Probablemente subsidiarte sí signifique que tú puedas acceder a material genético de alta productividad con menos costos, ya que la agricultura se subsidia en todo el mundo. Claro, porque ahí hay igual otro mito. Proteccionismo es una palabra a la que le tienen mucho temor, no sé, las cámaras de comercio, por ejemplo, dicen empresarios a competir, olvídense del proteccionismo, pero resulta que, por ejemplo, en el área de la agricultura, Estados Unidos, México, protegen muchísimo con subsidios, es una carga importante. Por supuesto, o sea, cada país protege su sector agrícola porque tiene una altísima carga social. El sector agrícola genera 1 de cada 3 empleos en el Ecuador. Genera es la mayor fuente de divisas no petroleras y adicionalmente son los productos que nos han posicionado internacionalmente. Al Ecuador lo conocen afuera, más allá de las Islas Galápagos, por todos los productos que exportamos. Entonces, tiene una connotación importantísima. Cada ciudadano ecuatoriano, hasta el quiteño más citadino, por decirlo así, en algún momento su vida se cruza con un agricultor, ya sea porque es pariente, ya sea porque es cliente, ya sea porque es proveedor, pero todos estamos vinculados directa o indirectamente con la agricultura en este país. Entonces, hemos hecho mal al creer que la agricultura debe ser una actividad asistida, con prácticas asistencialistas, paternalistas. Hemos matado la competitividad por eso. Claro, no tenemos una varita mágica para venir nosotros y de repente eliminar todo, cambiar y decretar algo que se empieza a hacer, porque hay muchos gremios, hay muchas asociaciones, hay muchas familias que están ya en este círculo vicioso. No nos olvidemos que en el campo tenemos una escolaridad de 7 a 8 años. Es el índice de escolaridad. La edad promedio del agricultor ecuatoriano está sobre los 45 años. Entonces estamos tratando ya con un problema estructural, sí, con una pobreza rural que está ya arraigada desde hace muchos años. Entonces, no le podemos decir de repente a un agricultores van envejeciendo. Exactamente, no le podemos decir a un agricultor de Manaví, de la zona de Charapotó, por ejemplo, que hay muchos desniveles en el terreno, ¿no? Hay muchas lomas y ahí se siembra maíz, no hay acceso a riego y pueden sembrar solo una cosa en invierno y eso se llama maíz. No podemos pretender que él sea igual de eficiente que una persona en Estados Unidos que tiene 1000 hectáreas o 1000 acres, que tiene equipo autopropulsado, que tiene subvenciones de diferente tipo, cuando solo al agricultor ecuatoriano le cuesta $3 el quintal la cosecha, porque tiene que cosecharlo a mano, cargarlo y desgranarlo a mano. Ya, pero no se olvide que México también produce maíz y en la Alianza del Pacífico sería nuestro gran competidor, por tanto, ¿será una de las partidas a salvaguardar o no? O sea, el maíz es uno de los productos más sensibles, porque el maíz no está solo, o sea, no es una cadena del maíz per se, es una cadena de proteína animal, porque la poca competitividad en maíz nos trae poca competitividad en pollos, poca competitividad en cerdos.
Entonces, además tenemos una constitución que prohíbe la siembra de productos transgénicos, que es hacia donde está toda la investigación del mundo, y ahora es muy difícil conseguir ya tecnología no transgénica en el mundo, o sea, tecnología de alta gama en productos no transgénicos. Entonces, eso nos deriva en lo que yo quería comentarte, María Isabel, que es la descomoditización de los productos ecuatorianos, o la diferenciación. Nosotros, si queremos competir maíz tonelada por tonelada con Estados Unidos, con México, es imposible. Deberemos acabar con los cultivos de maíz del país. Pero sí podemos abrir un nicho para competir con maíz no transgénico y explotar esta condición y poder vender, porque hay un mercado muy grande y cada vez más creciente que está en contra de los productos transgénicos. Entonces, eventualmente podemos hacer algo ahí para diferenciarnos. El aceite de palma. Pero no hay que primero desarrollar esa característica de valor agregado. Claro, por supuesto. Antes de entrar a una alianza comercial de tal magnitud. Sí, lo que pasa es que no todo pasa por la decisión del Ministerio de Agricultura. Hay muchas cosas que deberán irse corrigiendo en el camino. También hay plazos, ¿no? Para las desgravaciones y para todo esto que se generan en las negociaciones. Son tantos temas, me da mucha pena que se acabe el tiempo y tenemos todavía muchísimos temas, pero por ejemplo en el camarón es otro de los productos con los cuales competimos en Alianza del Pacífico. Sí, México. Bueno, el camarón no está en nuestras manos en este momento, pero me voy a meter en ese tema. Claro, en el camarón somos bastante competitivos y ojo que nosotros utilizamos el camarón como ejemplo para todos estos problemas que hemos hablado, tanto de papa, punta morada, producción de cogollo en palma y ahora el fusarium en banano. Los camaroneros pasaron hace muchos años por un problema de mancha blanca. Todos creímos que se acabó la producción de camarones en el Ecuador. Creímos que nunca más íbamos a poder comer un ceviche. Pero resulta que ahora el sector camaronero ha crecido más que nunca y está vendiendo más que nunca. Es porque ellos aprendieron a convivir. Ellos generaron tecnología. Y entonces eso es lo que nosotros necesitamos, seguir ese tipo de ejemplos. Lo último, sobre todo porque ha generado noticia recientes denuncias de trabajadores asociados en Cayambe de las florícolas, ¿verdad? Sé que el sector florícola es uno de los que más regulación tiene precisamente para entregar competitividad vía respeto también a los derechos laborales, pero hay algunas empresas que parece ya nos han entregado la documentación, no están cumpliendo con los trabajadores, les deben 3 meses, luego los trabajadores van a inspectorías del trabajo que tienen conflictos de interés, los jueces o el único juez que trata estos temas jamás falla a favor del trabajador. Entonces le dejamos esta preocupación, viceministro, para que puedan ver qué está pasando allí. Sí, muchas gracias por la observación. No debería suceder esto. Nuestra ley laboral, si bien es bastante rígida, vela y garantiza los derechos de los trabajadores y sí se puede hacer en el país de agricultura con esta ley laboral. Eso no puede ser pretexto para no cumplirla. Entonces, acojo tu denuncia o tu comentario. Si gustan, podemos hacerle llegar sí, por favor, a su equipo para que cuente con los elementos que nosotros recibimos de parte de los representantes de los trabajadores. Perfecto, muchas gracias. Ya, viceministro, muchísimas gracias. Esperemos que podamos tenerle en otra oportunidad para hablar otros temas de siempre la abandonada agricultura, ¿no? Ojalá que no siga siendo aquel sector olvidado. Así es. Muchas gracias por la invitación. Estamos listos para venir cuantas veces lo necesites y esperar que podamos ir solucionando lo antes posible todos estos problemas estructurales. Sé que no va a ser suficiente tiempo, sé que 1 año, año y medio, 4 años no son suficientes para resolver problemas estructurales de más de 50 años, pero tenemos que sentar las bases para que los nuevos gobernantes puedan construir ya sobre cimientos firmes. Muchísimas gracias. Y también a quienes han estado conectados, Marcelo Freire, muchísimas gracias. Freire, perdón. El sector agrícola es el más olvidado por los gobiernos. No hay políticas agrícolas por ineficiencia de los ministerios, nos dice. Pequeños agricultores no tienen acceso al crédito. ¿Le parece si la próxima hablamos sobre ese Encantado, sobre los temas que tú desees hablar, estaremos aquí. Ya, muchísimas gracias. Ha sido el señor viceministro de Agricultura y Ganadería, Byron Flores, quien ha estado con nosotros en Punto Noticias, tercera emisión. Ya volvemos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.